No iremos a tu inauguración, tu hermana también se acaba de mudar, me escribió mamá. Está bien, respondí. No sabían que mi casa era una villa de $6 millones que saldría en HGTV. Cuando el episodio se emitió, no paraban de llamar. Hola, mi nombre es Isabela Vega y el mes pasado organicé mi primera cena de inauguración, a la que mis padres se negaron a asistir. No iremos a tu inauguración, tu hermana también se acaba de mudar, me escribió mi madre en un mensaje de texto. Está bien, le contesté. Pero lo que ella no sabía era que mi casa no era una casa cualquiera. Era una villa de $6 millones frente al mar que diseñé y construí con mis propias manos, y que pronto aparecería en HGTV. Esa noche, mientras mi familia se quedaba en casa celebrando a mi hermana, abrí mis puertas a todos los que alguna vez habían sido ignorados, primos, amigos, vecinos. Y por primera vez, cada persona tuvo un asiento en la misma mesa, sin sección infantil, sin jerarquías, solo un sentido de pertenencia. Cuando el episodio de HGTV se emitió y las llamadas comenzaron a llover, finalmente lo entendí. A veces, ser excluido es el comienzo de la libertad. ¿Alguna vez te han dejado fuera de algo que te importaba profundamente? Cuéntame tu historia y dime desde dónde estás viendo esto. Creo que ese mensaje de mi madre dolió tanto porque no era nuevo. Era solo otro eco de lo que mi vida siempre había sido, una vida de ser la sombra junto a la luz de otra persona. Al crecer, cada celebración familiar parecía diseñada para orbitar alrededor de mi hermana menor, Clara. Sus fiestas de cumpleaños eran carnavales en el patio trasero, globos, pasteles temáticos, niños corriendo salvajemente, mientras nuestros padres se paraban orgullosos junto a la parrilla, llamándola su pequeña estrella. Las mías, por otro lado, siempre eran más sencillas ese año. Un pastel pequeño, a veces sin velas, y la línea familiar, lo celebraremos como se debe la próxima vez, cariño. Pero la próxima vez nunca llegaba. Incluso durante las cenas de Año Nuevo, los adultos preguntaban, ¿cómo le va a nuestra Clara en la escuela? Y luego, casi como una ocurrencia tardía, Isabela, tú la estás ayudando con la tarea, ¿verdad? Dejé de corregirlos después de un tiempo. No era Isabela, la hija. Era la hermana de Clara, el título tácito que me seguía a todas partes. No es que Clara fuera cruel. Simplemente nunca necesitó esforzarse para ser adorada. Era de voz suave, pero radiante, el tipo de chica que los maestros elogiaban y los vecinos recordaban. Yo era más callada, más torpe, con una mente siempre jugueteando con cosas en lugar de personas. Me gustaba desarmar despertadores y dibujar cómo encajaban los engranajes. Pero mis padres no veían valor en eso. Vas a hacer un desastre, suspiraba mi madre cada vez que encontraba tornillos esparcidos por la mesa. Mientras tanto, si Clara pegaba unas cuantas estrellas de purpurina en un cartel escolar, se convertía en arte. Todavía recuerdo un festival de primavera cuando tenía 10 años. Clara realizó un baile en el escenario del centro comunitario, vestido blanco, cintas rosas en el pelo, la multitud aplaudiendo salvajemente. Después, mi padre la levantó en sus brazos y susurró, «Esa es mi chica». La semana siguiente, llegué a casa con una cinta azul de la Feria de Ciencias del Distrito, primer lugar por construir un coche modelo impulsado por energía solar. Corrí a mostrárselo, con el corazón acelerado, esperando esa misma sonrisa de orgullo. Lo miró brevemente y dijo, «Qué bien, pero no te quedes despierta hasta tan tarde la próxima vez». Mi madre añadió, «Las ferias de ciencias son divertidas, pero bailar es más social». Esa noche, me quedé despierta mirando el techo, preguntándome si los logros todavía contaban cuando a nadie le importaba notarlos. A medida que pasaban los años, el patrón se profundizó. Cuando Clara se unió al equipo de porristas, nuestra casa estalló en celebración, cena familiar, globos, zapatos nuevos para su gran temporada. Cuando aprobé el examen de ingreso para el programa estatal de ingeniería, mis padres apenas levantaron la vista del televisor. «Qué bueno», murmuró papá. «¿Pero estás segura de que encajarás con toda esa gente de las matemáticas?» Mamá solo dijo, «Recuerda ayudar a Clara con su proyecto de inglés más tarde». Empecé a darme cuenta de que ser ignorada no era una fase temporal. Era mi posición en la jerarquía familiar. Clara era la niña dorada que reflejaba su imagen ideal de éxito. Yo era la niña utilitaria, la que llenaba los huecos, cargaba cajas, arreglaba cosas cuando se rompían.
Mi mundo comenzó a reducirse a los rincones de la casa, especialmente el viejo cobertizo en la parte de atrás. Estaba polvoriento, lleno del olor a cedro y óxido, pero para mí se sentía sagrado. Comencé a pasar tardes enteras allí, aprendiendo a usar la sierra y el papel de lija, a dar forma a una tabla torcida hasta convertirla en algo hermoso. Cuando Clara estaba de compras con mamá, yo cortaba tablones y ajustaba bisagras, perdiéndome en el ritmo de la creación. Mi primer proyecto real fue una mesa pequeña, nada elegante, solo 4 patas desiguales y una tapa hecha de madera contrachapada sobrante. Pero cuando pasé la mano por su superficie rugosa, sentí algo que nunca había sentido antes. Valor. No era perfecta, pero existía porque yo la había hecho, no porque alguien me hubiera dado permiso. Cada vez que surgían las discusiones sobre el favoritismo, mis padres insistían, las queremos a las dos por igual. Pero la igualdad es un sentimiento, no una frase. Y nunca fue algo que yo sintiera. Incluso los momentos más pequeños llevaban pequeños cortes que se acumulaban con el tiempo. Una mañana de Navidad, Clara desenvolvió una pulsera de perlas mientras mamá decía, «Te mereces esto, cariño». Mi caja, más pequeña y ligera, contenía un cuaderno de la sección de ofertas. «¿Te gusta escribir cosas, no?», dijo mamá distraídamente. Sonreí, dije gracias, y luego me retiré al cobertizo para escribir una frase en la primera página, «Eres invisible a menos que seas útil». Se convirtió en un mantra silencioso, de esos que se te meten en los huesos sin que te des cuenta. En la secundaria, la distancia se amplió aún más. Clara era la cara que todos reconocían, consejo estudiantil, bailes, eventos sociales. Yo era la que estaba detrás de escena, arreglando decoraciones, manejando la logística, asegurándome de que todo funcionara sin problemas. Los maestros me daban palmaditas en el hombro y decían, «Eres una gran ayudante». Nunca líder, nunca talento, siempre ayudante. Me enseñó a medir mi valor en cuanto podía hacer por los demás, no en quién era realmente. El cobertizo se convirtió en mi santuario. El olor a aserrín mezclado con diluyente de pintura se adhería a mi cabello y mi ropa. Cuando el mundo de arriba se volvía demasiado ruidoso con elogios para Clara, me escapaba, cerraba la puerta y respiraba ese silencio de madera. Construí estantes, taburetes, pequeñas pajareras, cualquier cosa que permitiera a mis manos demostrar que todavía existía. Mi padre una vez me encontró allí lijando una mesa tarde en la noche. Sacudió la cabeza y dijo, «Deberías estar en la cama. Ese no es un trabajo apropiado para una chica». Quería decirle que era lo único que me hacía sentir viva. Pero me quedé en silencio. Para cuando me gradué de la secundaria, ese silencio se había convertido en una segunda naturaleza. La carta de aceptación de la Universidad de Clara llegó con brindis familiares y una cena de celebración en su restaurante favorito. Cuando llegó la mía, con una beca completa en arquitectura, la coloqué en silencio en la puerta del refrigerador, junto a una de sus viejas fotos de baile. Nadie la mencionó. En la cena de despedida antes de irme, papá solo dijo, «Te vas muy lejos. Intenta no perderte en tus libros». Mamá me recordó, «Llama a menudo, y si Clara necesita ideas de diseño para su dormitorio, ayúdala». Sonreí, asentí y prometí que lo haría. Mirando hacia atrás ahora, me doy cuenta de que el cobertizo había sido mi campo de entrenamiento todo el tiempo. En ese espacio lleno de aserrín y soledad, aprendí más que solo carpintería. Aprendí independencia, resiliencia, el arte de dar forma al vacío. Cada clavo que martillaba en la madera era una rebelión contra la invisibilidad. Cada estante, cada mesa era una prueba de que, aunque nadie me viera, todavía podía crear algo sólido, algo que no se desvanecería cuando la atención se desviara a otra parte. Aún así, esos patrones dejaron cicatrices. Incluso después de mudarme, llevaba la creencia de que el amor debía ganarse a través de la utilidad, que para ser vista, tenía que construir algo extraordinario. Irme de casa para la universidad se sintió menos como un rito de iniciación y más como escapar de la gravedad. La noche antes de irme, me paré en el cobertizo por última vez, con la mano apoyada en la mesa rugosa que había construido años antes. El aroma de la madera aún flotaba en el aire, y pensé, aquí fue donde aprendí a sobrevivir a la invisibilidad. Ahora quería construir algo más grande que muebles. Quería construir espacios que hicieran que la gente se sintiera vista, de la manera en que yo nunca me sentí.
Me mudé a California con una beca para estudiar diseño arquitectónico y tecnología de la construcción. El campus era enorme, soleado y abrumador. Llegué con 2 maletas, una almohada y un cuaderno lleno de bocetos de habitaciones que nunca había tenido. Ventanas amplias, luz suave, una mesa donde todos tenían un asiento. Mi primera noche en el dormitorio, comí fideos instantáneos junto a la ventana, viendo las luces de la ciudad parpadear debajo de mí. Me sentía sola, pero también limpia, como si alguien hubiera presionado un botón de reinicio en mi vida. La universidad fue dura. Entre clases y trabajos a tiempo parcial, aprendí que la brillantez significaba poco cuando tu estómago gruñía durante las críticas de estudio. Trabajé como asistente en un taller de muebles, limpiando bandejas de pintura, barriendo pisos y, finalmente, dibujando diseños para pequeñas comisiones. Mis yemas de los dedos siempre estaban ampolladas. Pero cuando miraba las sillas o mesas de café terminadas, cosas que la gente tocaba y con las que vivía, sentía una sensación de poder silencioso. Estaba convirtiendo restos desechados en algo con propósito. Y en ese proceso, me estaba reconstruyendo a mí misma también. Durante mi segundo año, descubrí el software de diseño 3D y pasé noches aprendiendo técnicas de renderizado en una vieja computadora portátil que se sobrecalentaba cada hora. Acepté trabajos freelance en línea, remodelaciones de baños, pequeñas renovaciones de apartamentos, incluso el diseño de un café para un cliente en Portland. El pago apenas cubría el alquiler, pero cada proyecto me enseñaba algo nuevo sobre textura, color o luz. Mis profesores a menudo decían que mis diseños se sentían personales, aunque no sabían por qué. La verdad era que cada dibujo provenía de la misma herida. Estaba diseñando espacios donde nunca se hacía sentir a la gente como extraños. El dinero siempre era escaso. Compartía un apartamento estudio con 2 compañeros de clase y a menudo dormía en un sofá cama cubierto de papel de dibujo. Había noches en las que me quedaba dormida a mitad de un boceto, con el lápiz todavía en la mano, y la alarma sonaba a las 5 de la madrugada para poder llegar a tiempo a mi pasantía de construcción. Los fines de semana, trabajaba en un café para poder comprar materiales. A veces comía croissants sobrantes después de cerrar y me decía a mí misma que sabían a ambición. El agotamiento era constante, pero había una extraña belleza en ello. Cada día se sentía como un tablón más añadido al puente, llevándome lejos de la versión de mí misma que solía sentarse en un rincón en las cenas familiares. En mi último año, conseguí una pasantía en una firma de renovación boutique. Se especializaban en transformar casas viejas y abandonadas en hogares modernos y funcionales, exactamente el tipo de trabajo que resonaba conmigo. Aprendí sobre integridad estructural, materiales sostenibles y las formas sutiles en que la luz natural puede cambiar el estado de ánimo de un espacio. Lo absorbí todo. Mi supervisor una vez me dijo, ves los edificios como algunas personas ven a las personas, buscas primero la herida. No lo corregí. Tenía razón. Después de la graduación, no volví a casa. En cambio, alquilé un pequeño estudio en Oakland. Apenas había espacio para una cama y una mesa de dibujo. Las paredes estaban agrietadas. El techo goteaba cuando llovía, pero era mío. Empecé a tomar pequeños proyectos privados, rediseñar cocinas, restaurar muebles, optimizar el almacenamiento en apartamentos estrechos. Mi primer cliente fue una enfermera jubilada que quería que el estudio de su difunto esposo se convirtiera en una sala de arte. Pasé semanas restaurando viejos gabinetes y pintando las paredes de un azul grisáceo pálido. Cuando entró y susurró, se siente como respirar de nuevo, lloré en el momento en que se fue. Fue la primera vez que alguien dijo algo que sonaba a amor, aunque no fuera con esa intención. Mis padres no entendían nada de esto. Todavía llamaban de vez en cuando, siempre preguntando primero por Clara. Acaba de recibir un ascenso, decía mamá con entusiasmo. Deberían hablar. Quizás ella pueda ayudarte a hacer contactos. Cuando mencionaba mis proyectos, había una pausa. Luego venía el mismo tono que conocía demasiado bien. El diseño de interiores es un pasatiempo tan delicado, pero asegúrate de encontrar algo estable. ¿Y has oído que Clara podría comprar un condominio pronto? Aprendí a mantener mis actualizaciones breves. Estoy bien. El trabajo va bien. Luego colgaba antes de que pudieran preguntar si estaba saliendo con alguien o si planeaba volver a casa. Pero mientras ellos hablaban de estabilidad,
yo estaba construyendo algo más sólido de lo que podían imaginar. A los 24 años, había ahorrado lo suficiente para abrir un pequeño estudio de diseño y construcción en un almacén reconvertido. Lo llamé segunda forma, un guiño a la idea de que todo, incluso las cosas rotas, merecía una segunda vida. Nos especializamos en restaurar espacios olvidados. Viejos graneros convertidos en cafés, paredes de apartamentos agrietadas renacidas con luz. La mayoría de nuestros muebles provenían de madera recuperada, lo que otros tiraban, nosotros lo transformábamos. Cada tornillo y viga llevaba un susurro del cobertizo donde una vez me había escondido. No era glamoroso. Transportaba tablones, gestionaba presupuestos, me reunía con clientes con chaquetas de segunda mano y dormía en el sofá de mi oficina cuando los plazos se acercaban. Pero poco a poco, la voz se corrió. A la gente le gustaba la sinceridad de lo que construíamos. Decían que mis espacios se sentían como un hogar. Y quizás era porque yo todavía estaba buscando uno para mí. Una noche, después de entregar un proyecto completado, la renovación de una pequeña cabaña en la playa, conduje de regreso por la carretera 1 con las ventanillas bajadas. El mar era negro e infinito, la luz de la luna parpadeando en las olas. Recuerdo haber pensado, así es como huele la libertad, Salia Serrín. Y sin embargo, debajo del orgullo, todavía estaba ese dolor, la esperanza silenciosa de que algún día mis padres pudieran ver lo que había hecho y decir que estaban orgullosos. Pero cada llamada telefónica me recordaba que sus corazones todavía estaban en otra parte. Clara acaba de comprar su primera casa, dijo mamá una noche. Es tan madura para su edad. Sonreí en el silencio. Eso es genial, respondí. Quizás algún día me contrate para diseñarla. Mamá se rió ligeramente, sin darse cuenta de que lo decía tanto en broma como con un deseo. Después de la llamada, me quedé mirando mis planos esparcidos sobre la mesa, proyectos que tenían los nombres de los clientes, no el mío, y pensé, quizás es hora de que construya algo que sea verdaderamente mío. Ese pensamiento se convertiría finalmente en la semilla de mi villa, el hogar que nunca tuve, pero que siempre imaginé. El que se alzaría en un acantilado y miraría directamente al horizonte, sin ser tocado por la comparación o la exclusión. Pero en ese entonces, aún no lo sabía. Todo lo que sabía era que, a partir de retazos y soledad, había aprendido a convertir la madera en belleza y el vacío en forma. Había construido lo suficiente para sobrevivir. Ahora era el momento de construir algo por lo que vivir. Comenzó como nada más que un anhelo silencioso, un susurro que me visitaba cada vez que terminaba de diseñar una casa para otra persona. Cada vez que un cliente caminaba por su espacio recién renovado y decía, finalmente se siente como mío, sentía una punzada en lo más profundo de mi ser. Porque no importaba cuántas casas creara para otros, realmente no tenía una para mí. No un apartamento alquilado, no un sofá prestado, sino algo que me perteneciera solo a mí. Un lugar que nadie pudiera quitarme, nadie pudiera decirme que no merecía. Ese anhelo me llevó al norte por la costa del Pacífico hasta que encontré un acantilado azotado por el viento justo a las afueras de Cannon Beach, Oregón, donde la tierra caía abruptamente en el rugiente océano. La propiedad no era glamorosa cuando la vi por primera vez. Una cabaña desgastada por el clima se asentaba torcida cerca del borde, con la pintura descascarada, sus ventanas empañadas por la sal. La mayoría de la gente se habría dado la vuelta al ver vigas corroídas y cimientos agrietados, pero yo me quedé allí, con mis botas hundiéndose en la tierra húmeda, y pensé, es aquí. No era perfecto, pero era honesto, rudo, olvidado, esperando a alguien que pudiera ver el potencial bajo el óxido. La agente inmobiliaria se disculpaba por el estado del lugar, pero apenas la escuché. Ya estaba imaginando paredes de cristal abiertas al mar, el olor a cedro, el sonido de las olas resonando en un espacio abierto. Firmé los papeles esa semana. Me costó casi todo lo que tenía, pero no me importó. Por primera vez, la palabra hogar no se sentía como un sueño. Cuando los permisos fueron aprobados, comenzó el verdadero trabajo. Quería que cada centímetro de la villa encarnara la resiliencia, no solo la belleza. Así que la demolí hasta sus cimientos, conservando solo la base de piedra y un puñado de vigas originales que habían resistido 40 años de tormentas. Mi concepto era simple, fuerza y transparencia. Diseñé una fachada de vidrio frente al Pacífico, para que el horizonte siempre estuviera a la vista.
La estructura respiraría con el mar, abierta cuando estuviera en calma, sellada herméticamente cuando los vientos se volvieran salvajes. La isla de la cocina fue tallada en una sola losa de piedra volcánica, de color gris oscuro con tenues vetas plateadas que atrapaban la luz de la mañana. Una escalera flotante de acero negro ascendía en espiral, anclada por varillas ocultas dentro de la pared, cada escalón medido y soldado a mano. A lo largo de la terraza, instalé paneles de vidrio cortavientos que hacían sentir como si el cielo mismo se extendiera hacia el océano. Contraté a artesanos locales del pueblo cercano, hombres curtidos que conocían el ritmo de las tormentas mejor que cualquier contratista de la ciudad. Estaba Ramón, el carpintero de pelo gris sal y una risa que retumbaba como un trueno, que me enseñó a reforzar las vigas contra el agua de mar. Lidia, una cantera cuya familia había trabajado los acantilados de Oregón durante generaciones, talló las cornisas exteriores con sus propias manos y una concentración inquebrantable. Y Miguel, un ingeniero estructural especializado en construcciones frente al mar, diseñó un sistema de cimientos que podía mantenerse firme incluso contra la corrosión salina. Juntos, trabajamos bajo la lluvia, el viento y el frío cortante, con nuestras botas resbalando en el barro mientras las gaviotas volaban en círculos sobre nosotros. Yo estaba allí todos los días. Nunca me quedé atrás con un portapapeles como la mayoría de los clientes. Estaba en los andamios revisando las líneas de sellado, lijando molduras de madera, sintiendo la veta de los tablones de cedro antes de aprobarlos. Cada bisagra de puerta, cada grifo, cada azulejo era algo que tocaba personalmente. Cuando los instaladores me preguntaron si quería silicona estándar o de grado marino para las ventanas, elegí la segunda, más cara, pero mejor para combatir el daño de la sal. Una noche, el viento sopló con tanta fuerza que me quedé en el lugar, linterna en mano, revisando cada junta de las paredes de vidrio para asegurarme de que no se filtrara la lluvia. Podría haber ido a casa, pero de alguna extraña manera, ya estaba en casa. Las noches eran largas y frías. A veces me sentaba sola en el balcón a medio terminar, con una manta envuelta en mis hombros, mirando la interminable extensión negra del Pacífico. El olor a sal y madera húmeda llenaba el aire. Me recordaba al cobertizo de mi casa. Solo que ahora las piezas que estaba juntando eran mi vida. Pensé en cómo en ese pequeño pueblo había sido invisible. Y aquí, sin más testigos que el océano y el viento, finalmente era visible, al menos para mí misma. Al tercer año, la villa estaba completa. La inspección final pasó sin una sola nota. Recuerdo caminar descalza por el pasillo terminado esa primera mañana. El suelo frío bajo mis pies. La luz del sol derramándose a través del vidrio, esparciéndose en fragmentos dorados por las paredes. El mar se extendía infinitamente más allá, plateado y salvaje. Cada rincón respiraba calma e intención. Las vigas de cedro, la chimenea de piedra, la suave mesa de nogal en el comedor. Coloqué mi vieja mesa hecha a mano, la de mi cobertizo de la infancia, en el estudio, restaurada y lijada hasta quedar lisa. Era mi recordatorio. Aquí era donde había terminado la chica invisible de Indiana. No se lo conté a mi familia. Ni sobre la compra, ni sobre la construcción, ni siquiera sobre la finalización. Si lo hubiera hecho, habrían encontrado una manera de torcerlo para que se tratara de Clara. Seguro que tuvo ayuda, dirían. Quizás Clara la inspiró. No estaba lista para dejar que mancharan algo sagrado, así que no se lo conté a nadie. Mis colegas pensaban que era un proyecto de retiro privado para un cliente. Mis amigos solo sabían que desaparecía en la costa cada fin de semana. En el silencio del secreto, me sentí libre. Una tarde, mientras tomaba las fotografías finales para mi portafolio, un productor de HGTV me contactó. Habían visto algunas de mis publicaciones de antes y después en línea y querían presentar una de mis transformaciones en un episodio especial sobre arquitectura costera. Dudé al principio. La exposición no era algo que anhelara. Pero luego me di cuenta de que era una oportunidad para honrar la historia de la casa misma. Así que acepté con una condición, sin nombres, sin detalles personales. El equipo llegó ese verano, instalando drones y cámaras, capturando cada detalle. La forma en que la luz del sol se ondulaba sobre el vidrio del océano, la artesanía de las vigas, el minimalismo sereno de la cocina. Durante las entrevistas, cuando me preguntaron qué me inspiró, sonreí y dije, quería construir un lugar donde todos tuvieran una vista del horizonte, no solo las personas sentadas en la cabecera de la mesa.
Asintieron, sin darse cuenta de las capas detrás de esas palabras. Cuando terminó la filmación, el equipo me agradeció, prometiendo que el episodio se emitiría a finales de año. Mientras los camiones se alejaban, me paré en la terraza, escuchando los últimos ecos de sus voces desvanecerse en el viento del mar. La villa estaba en silencio de nuevo, bañada por la luz anaranjada del sol poniente. Presioné mi mano contra la pared de vidrio. Sentí la frialdad de la superficie y susurré a nadie en particular, esto es mío. Esa noche, llegó una tormenta. Las olas rompían violentamente contra las rocas de abajo, rociando sal por el aire, el viento aullando como un coro de fantasmas. Me quedé despierta, moviéndome de habitación en habitación, revisando sellos y juntas, trazando los bordes de la silicona que mantenía el vidrio firme contra la presión. Se mantuvo. Todo lo que había construido se mantuvo. Y en algún lugar entre el rugido del mar y el latido de mi corazón, me di cuenta de que, por primera vez, no tenía miedo de estar sola. Porque ahora, la soledad no era un castigo. Era la prueba de que finalmente había creado un hogar que nadie podía quitarme. El mensaje llegó un jueves por la mañana mientras organizaba la entrega final de cubiertos para la villa. El aire olía ligeramente a sal marina y barniz, ese aroma limpio y expectante que siempre precede a algo nuevo. Mi teléfono vibró en la encimera de mármol. No le di mucha importancia hasta que vi el nombre de mi madre en la pantalla. No iremos a tu inauguración, tu hermana también se acaba de mudar. Algo pequeño. Lo leí 2 veces, y luego una más, como si las palabras pudieran reorganizarse de alguna manera en amabilidad. No lo hicieron. Mi pulgar se detuvo sobre el teclado por un momento antes de escribir 2 palabras, está bien. Luego dejé el teléfono y escuché las olas golpear contra los acantilados de abajo. Durante mucho tiempo, me quedé allí mirando el horizonte, sintiendo el mismo dolor sordo que me había seguido toda mi vida, el dolor de ser descartada en silencio. Pero esta vez, el sentimiento no me consumió. Me aclaró. Me di cuenta, con una calma sorprendente, de que había terminado de esperar permiso para celebrar mi propia vida. Esa tarde, abrí mi lista de contactos y comencé a desplazarme. Uno por uno, llamé a personas que alguna vez habían sido dejadas de lado de maneras pequeñas y familiares. Mis primas, que siempre quedaban fuera de las invitaciones de Navidad. Mi amiga de la universidad, Raquel, cuyos propios padres se habían perdido su graduación. El vecino mayor de mis días de apartamento que pasaba las fiestas solo después de su divorcio. Durante años, todos habíamos vivido en las afueras de las historias de otras personas, fingiendo que no dolía. Ahora, quería darles algo diferente, una noche en la que nadie se sentara en el borde de la mesa. Las llamadas comenzaron con torpeza. ¿Una fiesta?, preguntó Raquel, medio riendo. Pensé que no eras de fiestas. Sonreí, viendo la luz del sol parpadear a través de la pared de vidrio. No es una fiesta, dije. Una cena. Comida de verdad, gente de verdad, sin pretensiones. El sábado por la noche, en mi casa. Dudó. ¿Dónde exactamente es tu casa? Le dije que estaba en la costa, un pequeño retiro que había estado construyendo. No necesitaba saber todavía que era una villa de 6 millones de dólares que aparecería en la televisión nacional. Quería que ella y todos los demás vinieran por la razón correcta, para pertenecer. En una hora, la voz comenzó a correrse. Mi prima Elisa respondió casi al instante. Una cena que no gira en torno a los niños dorados. Cuenta conmigo. La tía Mariana llamó para decir que no había visto a la familia reunida en años, y que hornearía su famosa tarta de limón si le prometía que esta vez habría espacio para ella en la mesa principal. Solo hay una mesa, le dije, y todos se sentarán en ella. Al anochecer, mi casa tranquila estaba viva de movimiento. Saqué un cuaderno y comencé a dibujar planes como solía diseñar los proyectos de los clientes. Pero esta vez, el plano era para un sentimiento. Escribí encabezados: menú, música, habitaciones, invitados. Bajo menú, enumeré platos que hablaban de calidez: pollo asado a las hierbas, risotto de champiñones silvestres, pan fresco del panadero local, pastel de miel. Bajo música, jazz suave y guitarra acústica. Bajo habitaciones, anoté el nombre de cada invitado junto a un dormitorio: Raquel y su esposo en el ala oeste, tía Mariana en la suite con vistas al mar, Elisa en la habitación de invitados cerca de la biblioteca.
Cada espacio albergaría a alguien a quien una vez se le hizo sentir que no pertenecía. Llamé a la chef del pueblo, una mujer amable llamada Margarita, que había atendido uno de mis lanzamientos de renovación. Cuando le expliqué lo que quería, dijo suavemente: «No solo estás organizando una cena, ¿verdad?». Me reí en voz baja. «No», dije, «estoy construyendo una nueva mesa». Durante los 2 días siguientes, los preparativos se desarrollaron como una coreografía. Pedí ropa de cama fresca en crema y gris suave, arreglé flores silvestres de la ladera en jarrones de cerámica hechos a mano y coloqué tarjetas con los nombres en cada asiento, escritas a mano, elegantes, todas del mismo tamaño. No había mesa para niños, no había jerarquía. Cada plato, cada silla, recibía el mismo espacio. Cuando la larga mesa de roble finalmente se extendió por el gran salón, pulida y brillante bajo los candelabros, di un paso atrás y vi lo que había estado tratando de construir toda mi vida. No era solo un montaje de cena. Era la prueba de que la inclusión podía diseñarse, que la pertenencia podía tener forma, luz y fragancia. El viernes por la noche, mientras llegaban las últimas entregas, me senté junto al fuego con una taza de té, revisando mi lista una vez más. 15 invitados confirmados. 15 personas que, como yo, habían pasado años viendo a otros ser celebrados mientras ellos permanecían en segundo plano. Los imaginé entrando por las puertas mañana. Las risas, el tintineo de las copas, el brillo del fuego reflejado en sus rostros. El pensamiento me llenó de algo cálido y constante, una especie de paz que no necesitaba la aprobación de nadie para existir. Afuera, las olas rompían con fuerza contra las rocas, y el viento sacudía los cristales de las ventanas. Miré a mi alrededor el espacio que había creado. Paredes de cedro, suelos de piedra pulida, el suave murmullo del océano más allá. Cada rincón contaba la misma historia, que a veces, cuando tu familia te mantiene fuera de su mesa el tiempo suficiente, aprendes a construir una propia, más larga, más fuerte y lo suficientemente ancha para todos los que saben lo que es ser olvidado. Tomé mi teléfono por última vez esa noche, no para desplazarme o revisar mensajes, sino para enviar un solo mensaje de texto grupal. Sábado, 6 de la tarde, cena en la villa. Vengan con hambre. Vengan como son. Nadie se quedará al margen esta vez. Luego puse el teléfono boca abajo, apagué la vela y dejé que la casa cayera en silencio. El mar seguía rugiendo afuera, pero adentro, por primera vez en mi vida, todo se sentía listo, no para la aprobación, no para el espectáculo, sino para la pertenencia. A la mañana siguiente, la villa cobró vida en un ritmo silencioso de preparación. El cielo afuera era del color del peltre, las nubes se movían bajas sobre el océano, y el sonido de las olas se filtraba suavemente en la casa a través de las puertas de vidrio entreabiertas. El aire salado se mezclaba con el tenue aroma del cedro de los suelos, y mientras caminaba descalza por las frías baldosas de piedra, sentí esa rara quietud que precede a una reunión, como si el mundo estuviera conteniendo la respiración. Empecé con la decoración. La larga mesa de roble miraba al mar, extendiéndose paralela al horizonte. Pasé la mano por su superficie, sintiendo cada veta y ranura, luego desenrollé los caminos de lino que había elegido de un pequeño estudio en Portland. La tela era áspera pero elegante, de un cálido color arena que reflejaba la playa de abajo. Coloqué platos blancos sencillos, cubiertos de plata pulida y copas de cristal que atrapaban la luz de la mañana como gotas de agua. Cada puesto tenía una tarjeta con el nombre escrita en tinta de grafito suave, mi letra, cuidadosa y uniforme. El centro de mesa era una cascada de eucalipto blanco y ramas de olivo entrelazadas con ramitas de lavanda seca. La fragancia era sutil, limpia, con un susurro de tierra. Afuera, en la terraza, Tomás, el manitas del pueblo, estaba colgando cientos de pequeñas bombillas doradas a través de las vigas, cubriendo la barandilla que enmarcaba la vista de los acantilados. Cuando llegara el anochecer, brillarían como estrellas atrapadas en una red. Manténlas lo suficientemente bajas como para bailar debajo, le dije, y él sonrió, ajustando la altura hasta que asentí. Añadí velas de salmarina en frascos de vidrio, sus mechas atadas con cordel, y las coloqué a lo largo del camino que conducía desde la puerta principal hasta el gran salón. El aroma, una mezcla de brisa marina y sándalo, recibiría a los invitados incluso antes de que entraran. Adentro, me moví de habitación en habitación, personalizando cada espacio como solía diseñar para los clientes. Excepto que esta vez, no se trataba de estética. Se trataba de memoria,
cuidado y reconocimiento. Quería que cada persona que entrara se sintiera vista en silencio. En la habitación de invitados del este, dejé una pila de novelas clásicas junto a la cama de la tía Mariana, Orgullo y Prejuicio, Mujercitas. Una vez me dijo que leía cuando no podía dormir, que las historias la hacían sentir menos sola. En la mesita de noche, coloqué una pequeña tarjeta que decía, para la mujer que me enseñó que la fuerza silenciosa también cuenta. En la habitación de los niños, desempaqué el set de Lego con temática oceánica que había pedido barcos, delfines, pequeños buzos y lo dispuse ordenadamente en el suelo para que los hijos de Raquel lo vieran en el momento en que entraran. Ya podía imaginar sus risas resonando por el pasillo, sus pequeñas manos construyendo algo nuevo. Para la abuela, cuya artritis le impedía caminar demasiado, elegí la acogedora suite de la esquina cerca de la chimenea. Preparé un frasco de su té de hierbas favorito manzanilla con miel y menta y lo dejé junto a una bufanda de lana que había encontrado en el pueblo, de color gris ceniza y suave como un suspiro. En la nota, escribí, para que te mantengas abrigada mientras miras las olas. Incluso el tío Raúl, que rara vez hablaba y siempre se quejaba del frío, tenía un lugar preparado. En su silla, coloqué una manta de lana azul marino tejida a mano, gruesa y áspera, del tipo que lleva el olor a lluvia y lana. No eran gestos extravagantes. Eran seguridades silenciosas, pruebas de que todos aquí importaban. Al mediodía, la cocina se llenó de vida. Margarita, la chef que había contratado, llegó con 2 asistentes y cajas de productos frescos del mercado de agricultores, ostras, almejas, salmón salvaje, tomillo, romero y una hogaza de pan de masa madre aún caliente del horno. La cocina abierta de la villa estaba diseñada alrededor del hogar, encimeras de granito negro, una larga isla de nogal, sartenes de cobre colgando de ganchos que brillaban como monedas. Margarita desempacó sus cuchillos con reverencia y se puso a trabajar. Pronto el aire se espesó con el olor a mantequilla y ajo chisporroteando, el sonido de un cucharón removiendo la sopa de mariscos, el ocasional estallido de aceite del salmón asándose sobre una tabla de cedro. Esta cocina fue hecha para la comodidad, dijo, mirando a su alrededor. No para el espectáculo. Sonreí. Eso era exactamente lo que pretendía. Mientras la cocina zumbaba, llegaron los 2 músicos que había invitado, un guitarrista llamado Lucas y una violinista llamada Juliana, ambos locales. Llevaban sus instrumentos con cuidado, los estuches húmedos por la niebla marina. Toquen lo que se sienta como en casa, les dije. Mientras afinaban, notas suaves flotaron en el aire, envolviendo el traqueteo de las sartenes y el choque rítmico de las olas afuera. La combinación creó algo no planeado pero hermoso, una especie de sinfonía viviente. Mientras tanto, el equipo de cámaras de HGTV se estaba instalando afuera. Habían regresado para filmar algunas tomas finales para el especial, B-roll de fondo para capturar la villa en su brillo habitado. Había aceptado, principalmente porque quería que la historia de la casa terminara como comenzó, no como un monumento de arquitectura, sino como un espacio lleno de vida. El director de fotografía se agachó cerca de la terraza para capturar el reflejo de las luces en el cristal de la ventana. Otro ajustó el dron que flotaba sobre la terraza, su lente barriendo la ladera del acantilado donde el océano se extendía infinito y azul. Observé en silencio mientras filmaban, la cámara capturando detalles que no había notado antes. La forma en que el lino ondeaba con el viento, el suave brillo del camino de mesa, el parpadeo de las velas esperando ser encendidas. Cuando me pidieron que me filmaran preparándome para la cena, acepté con una condición, sin diálogo, solo manos. Así que me siguieron mientras colocaba las tarjetas con los nombres, ajustaba las velas, alisaba una arruga en el camino de mesa. El lente capturó pequeñas cosas, mis pulseras brillando bajo la luz del sol, un solo mechón de pelo volando por mi cara mientras me inclinaba sobre la mesa, mis dedos trazando el borde de una copa de vino para alinearla con el plato. Perfecto, susurró uno de ellos. No sonreí para la cámara. Sonreí para mí misma. A última hora de la tarde, el viento cambió. Traía un borde más fresco, oliendo a sal y lluvia lejana. El sol se abrió paso entre las nubes, derramando oro sobre los acantilados. La luz llenó el gran salón, bailando por los suelos, atrapada en cada copa y superficie pulida. La villa parecía viva, no pulida, no escenificada, sino cálida y respirando. Salí a la terraza descalza, con el pelo azotándome la cara. Desde allí, la larga mesa parecía flotar sobre el mar,
las velas parpadeando contra el horizonte infinito. Adentro, Margarita estaba probando la sopa. Lucas rasgueaba suaves acordes de guitarra, y el violín de Juliana se entrelazaba en el aire como seda. El sonido era tierno, nostálgico, del tipo que te hace querer detenerte a mitad de camino solo para escuchar. Me apoyé en el umbral de la puerta, inhalando profundamente, mantequilla, sal, eucalipto, humo de cedro. Los aromas se superponían hasta volverse inseparables, como piezas de un largo recuerdo. Miré el reloj. 5:15 de la tarde. Los primeros invitados llegarían pronto. Todas las luces, la música, la mesa estaba listo. Pero más que eso, yo estaba lista. Había pasado años preparando espacios para que otras personas pertenecieran. Ahora, finalmente, había construido uno para mí y para todos los que alguna vez se les dijo que no encajaban. Mientras los últimos rayos de luz del día se extendían por el suelo, caminé lentamente por la villa, pasando la mano por el respaldo de cada silla, enderezando un último tenedor, ajustando la caída de las cortinas. Luego, me detuve frente a la ancha pared de vidrio que daba al océano. Afuera, el cielo comenzaba a cambiar de dorado a lila. Podía oír el débil zumbido de un motor en la sinuosa carretera de abajo, el primer coche acercándose. Las luces a lo largo de la terraza parpadearon, brillando como un rastro de estrellas que subía por la colina. Exhalé una respiración profunda y constante, del tipo que tomas justo antes de que algo cambie para siempre. Y en ese momento, rodeada por el olor a sal y madera, el suave sonido de las olas y la promesa de pasos que se acercaban, me di cuenta de que no estaba nerviosa. No buscaba aprobación. Simplemente estaba lista para abrir las puertas. Porque no se trataba de mostrar lo que había construido. Se trataba de para quien finalmente lo estaba construyendo. A las 6, los primeros faros subieron por la carretera costera, haces dorados cortando el crepúsculo violeta. El aire exterior era fresco, oliendo a sal y pino. Me paré junto a las puertas delanteras, sus marcos de acero negro capturando el suave reflejo de las guirnaldas de luces sobre la terraza. Por primera vez en años, no esperaba aprobación ni fingía que no me importaba si alguien no aparecía. Simplemente me sentía firme. Una camioneta plateada se detuvo lentamente en el camino de grava. La puerta trasera se abrió antes de que el motor se apagara. Dos niños pequeños saltaron, gritando uno sobre el otro, sus voces brillantes y salvajes contra el murmullo del océano. «Tía Bella», gritaron. Los hijos de Raquel. No los había visto desde la pandemia, pero de alguna manera corrieron directamente hacia mí como si no hubiera pasado el tiempo. «¿Es esta tu casa?», preguntó el niño pequeño, con los ojos muy abiertos, mientras miraba hacia la pared de vidrio que se abría al mar. Sonreí y me arrodillé a su nivel. Esta noche, dije. Ya verás. Detrás de ellos venía Raquel, con una botella de vino en una mano y sus zapatos en la otra, su esposo detrás con bolsas de galletas caseras. No nos dijiste que era así, dijo, mirando la villa, su voz medio asombrada, medio incrédula. Es hermosa, Bella. Me encogí de hombros, sonriendo. Solo quería un lugar donde todos pudieran respirar. Siguieron más coches. La prima Elisa llegó después, trayendo a su novia y a su madre, la tía Mariana, que llevaba un grueso abrigo de lana y su tarta de limón envuelta en un paño de cocina. Horneé la masa 2 veces, dijo con orgullo mientras se la quitaba. Siempre se rompe la primera vez. Entró y se quedó helada, mirando el gran salón que brillaba bajo las luces colgantes. Cielos, susurró. ¿Tú construiste esto? Asentí. Se llevó la mano al corazón, con los ojos suaves. Tu madre no tiene idea, ¿verdad?, preguntó suavemente. No, dije. ¿Y está bien? En la siguiente media hora, la villa se llenó de risas, pasos, el suave estallido de corchos de champán. Los niños descubrieron la piscina infinita que se derramaba sin problemas hasta el borde del acantilado. Parece que va directamente al océano, gritó uno de ellos. Les advertí que se mantuvieran alejados del borde, pero sonreí en secreto ante su asombro. Otros deambularon hacia los escalones de piedra que bajaban a la playa, sus zapatos crujiendo ligeramente contra el camino de grava mientras el cielo se oscurecía de lavanda a índigo profundo.
Adentro, los músicos habían comenzado a tocar, el bajo rasgueo de la guitarra de Lucas y el dulce y doliente tirón del violín de Juliana se mezclaban con el ritmo de las olas afuera. No era música de fondo. Era una conversación en otro idioma, uno que todos parecían entender. A medida que llegaba cada invitado, los guiaba personalmente a sus habitaciones. Quería que se sintieran vistos. La tía Mariana se rió a carcajadas cuando encontró las novelas apiladas en su mesita de noche. «¿Te acordaste?», dijo, trazando la portada de Mujercitas. «Por supuesto que sí», le dije. «Tú me diste mi primer ejemplar». En otra habitación, la abuela estaba sentada cómodamente cerca del fuego, su taza de té humeando a su lado. Levantó la vista cuando entré, su cabello plateado brillando anaranjado a la luz del fuego. «¿Lo has hecho bien, cariño?», dijo suavemente. «Lo hiciste cálido». Sus palabras aterrizaron en algún lugar profundo de mí, en algún lugar que había estado frío durante mucho tiempo. A las 7, todos se habían reunido alrededor de la larga mesa de roble, que se extendía hacia la ventana panorámica que daba al océano. Las velas parpadeaban, reflejándose en el vidrio y los cubiertos, y el aroma a salmón asado en tabla de cedro llenaba el aire. Había colocado a la abuela en el centro con los niños a cada lado para que pudiera sostener sus pequeñas manos entre las suyas. No había cabecera de mesa. Cada asiento tenía el mismo espacio, la misma luz. La mesa fue construida para borrar la jerarquía con la que había crecido, sin rincón para niños, sin asiento de honor que hiciera pequeños a los demás. Mientras nos sentábamos, los sonidos del mar se mezclaban con la risa y la música. Margarita servía sopa humeante en cada cuenco, el aroma a tomillo y crema esparciendo calor por el aire. Levanté mi copa primero, no para brindar por un logro o el éxito, sino por algo más simple. «Gracias», dije. Solo 2 palabras al principio. La habitación se silenció. El violín zumbaba suavemente detrás de mí. Miré a mi alrededor a Raquel, a Elisa, a la sonrisa amable de la abuela, a los niños balanceando sus piernas debajo de la mesa. «Gracias por venir, por estar aquí, por ser el tipo de personas que hacen el mundo más suave solo por sentarse». La tía Mariana se secó los ojos con la servilleta. Raquel se estiró sobre la mesa y apretó mi mano. Y por un breve momento, la villa no se sintió como una casa. Se sintió como un latido, un único ritmo constante que nos mantenía a todos juntos. La cena se desarrolló lentamente, como una historia que se cuenta. Entre bocados y risas, surgieron viejos recuerdos. La tía Mariana recordó un año nuevo lunar cuando ella y mi madre eran jóvenes, como los adultos la habían enviado a comer a la cocina con los niños porque no había suficiente espacio en la mesa principal. Esa noche me prometí a mí misma, dijo, con la voz temblorosa, que si alguna vez era anfitriona, habría una silla para todos. Sonrió entre lágrimas. «Lo hiciste por mí esta noche, Isabela. Hiciste espacio». Raquel se reclinó en su silla, con la copa de vino en la mano, y dijo, «Mis padres se saltaron mi cena de graduación. Dijeron que los vuelos eran demasiado caros». La mesa se quedó en silencio por un momento. Luego se rió suavemente, no con amargura, sino con liberación. «Ahora creo que quizás estaba destinada a terminar aquí». Los niños comenzaron a tararear junto con el violín, golpeando sus cucharas contra sus vasos para imitar la percusión. El sonido era caótico, alegre, vivo. Incluso el tío Raúl, que generalmente comía en silencio, se inclinó para contarle a uno de los niños una historia sobre la vez que casi se quema las cejas encendiendo una barbacoa. Todos rieron hasta las lágrimas. Mientras se servía el postre, la tarta de limón de Mariana con crema batida, me puse de pie de nuevo, no para hablar, sino solo para observar. La luz de las velas brillaba en rostros que alguna vez habían conocido el rechazo, ahora resplandecientes de pertenencia. El viento presionaba suavemente contra la pared de vidrio, y más allá, el Pacífico se extendía infinitamente, oscuro, salvaje y perdonador. Los músicos cambiaron a una melodía más lenta. Lucas rasgueó algo tierno y Juliana siguió con una nota alta que flotaba como luz sobre el agua. La abuela cerró los ojos, balanceándose ligeramente, sus manos aún envueltas alrededor de los dedos del niño pequeño. Me di cuenta entonces de que el sonido de sus risas mezclado con el mar y el violín era la música más hermosa que jamás había escuchado. Crucé la mirada con Raquel desde el otro lado de la mesa y ella articuló en silencio, «Tú hiciste esto».
Le devolví la sonrisa, negando con la cabeza. Lo hicimos nosotros, susurré. Cuando los platos estuvieron limpios y la última canción terminó, reuní a todos en la terraza para una foto. Las guirnaldas de luces brillaban sobre nosotros, y el viento del océano tiraba suavemente de nuestra ropa. Nos paramos juntos, 15 personas que alguna vez fueron extraños en sus propias familias, ahora entretejidos por algo invisible pero fuerte. Puse el temporizador de la cámara, corrí al centro y rodeé el hombro de la abuela justo cuando el obturador hizo clic. La foto lo capturó todo, la risa, el calor, la luz rebotando en el vidrio y las olas. Más tarde, cuando todos se dispersaron en conversaciones y música, me alejé un momento y abrí mi teléfono. Sin dudarlo, subí la foto grupal al chat familiar, el que había estado en silencio durante meses, excepto por actualizaciones ocasionales sobre Clara. El pie de foto era simple: cena esta noche. Todos tuvieron un asiento. Luego bloqueé la pantalla y puse el teléfono boca abajo junto a mi copa. El mensaje no pretendía provocar. Era una declaración de verdad, una declaración silenciosa de que había dejado de esperar que me construyeran una mesa. La habitación detrás de mí resonaba con risas y el tintineo de copas. La noche olía a cítricos y sal. Por primera vez, el dolor en mi pecho no era soledad. Era plenitud. Mientras estaba en la terraza, mirando el horizonte oscuro, el viento atrapando mechones de mi cabello, susurré las únicas palabras que realmente me pertenecían ahora, las que habían esperado años para ser dichas en voz alta. Gracias por venir. 4 palabras, simples y completas. Adentro, alguien comenzó una canción de nuevo. El violín se elevó, las olas respondieron, y la luz de la villa se derramó sobre el acantilado como un calor que se negaba a desvanecerse. Esa noche, finalmente lo entendí. A veces la curación no llega en grandes disculpas o justicia perfecta. A veces es una mesa, una larga mesa donde todos son vistos, todos son alimentados, y nadie tiene que sentarse en un rincón nunca más. La mañana después de la cena se sintió como si el propio mar hubiera decidido descansar. El aire era suave y fresco, la marea suave. La luz del sol se derramaba a través de las paredes de vidrio en finas cintas doradas, tocando el borde de la larga mesa de roble, todavía salpicada de velas a medio derretir y copas vacías. Caminé descalza por el suelo, cada paso silencioso contra los tablones de cedro. La casa olía ligeramente a limón, eucalipto y los fantasmas del festín de anoche. Mi teléfono vibró en la encimera. Una notificación de HGTV. Episodio se emite esta noche. Renacimiento costero, la villa oculta en el acantilado. Miré las palabras por un momento. De la manera en que miras algo familiar pero irreal. El equipo de cámaras me había dicho la fecha de lanzamiento semanas atrás, pero no esperaba que cayera hoy, menos de 24 horas después de la cena que lo había cambiado todo. Sonreí, imaginando a mis invitados sentados juntos de nuevo. Esta vez no en mi mesa, sino en sus propias casas, viendo la historia de cómo comenzó todo. A última hora de la tarde, la villa zumbaba de energía de nuevo. Raquel se había ofrecido a quedarse otro día con los niños, y Elisa había cancelado su billete de tren de regreso a Portland. No podemos perdernos el estreno, había dicho, sonriendo como un niño esperando fuegos artificiales. Margarita regresó con hogazas de pan de masa madre extra y una cesta de almejas para rellenar la sopa. Había insistido. Y Tomás colgó una sábana blanca a través de la barandilla de la terraza, transformándola en un cine al aire libre improvisado. Al anochecer, todos se reunieron afuera, envueltos en mantas, con tazas de chocolate caliente en las manos. El mar se extendía infinito y negro más allá de la terraza, las olas brillando plateadas bajo la luz de la luna. Lucas afinó su guitarra por última vez y rasgueó algunas notas suaves antes de que la pantalla parpadeara y cobrara vida. El logo de HGTV brilló contra la tela, y luego, allí estaba, mi villa. La toma de dron se abrió con el acantilado mismo, el Pacífico rodando debajo como vidrio líquido. La cámara se abalanzó, trazando la curva de la costa antes de elevarse hacia la casa encaramada sobre ella, un destello de cedro y vidrio, la luz derramándose por sus ventanas como fuego. Todos jadearon. Aunque habían estado dentro la noche anterior, verla desde ese ángulo la hacía sentir casi mítica. La cámara se movió más cerca, a través de las amplias puertas de vidrio hacia el gran salón, donde se me mostraba arreglando eucalipto en la mesa, alisando el camino de lino,
mi cabello recogido holgadamente, el sol cortando oro a través de la madera. La voz del narrador llenó el aire nocturno. Cuando la diseñadora Isabela Vega se propuso construir su villa costera, no solo quería crear un hogar, sino una mesa lo suficientemente larga para todos los que alguna vez se quedaron sin asiento. Raquel se volvió hacia mí, con la boca ligeramente abierta. «Lo dijiste, ¿no?» «Esa línea exacta». Me reí suavemente. Supongo que se les quedó grabada. El episodio se movió entre amplias tomas de dron y silenciosos primeros planos, mis manos ajustando manijas de latón en los cajones, Margarita revolviendo la sopa en la reluciente cocina, Tomás asegurando paneles de vidrio contra el viento, los músicos afinando sus instrumentos. La edición era cinematográfica. Una toma larga de mí de pie junto a la barandilla al atardecer, el mar volviéndose fundido detrás de mí. Podía oír mi propia voz de fondo, grabada meses antes durante la entrevista. Crecí en mesas donde algunas personas eran celebradas y otras simplemente toleradas. Quería construir un lugar donde nadie tuviera que preguntarse si pertenecía. Nadie habló durante un buen rato. El sonido de las olas llenó el silencio. Luego la voz de la abuela, suave pero firme. Ese es tu corazón, Isabela, no solo tu hogar. A medida que el episodio llegaba a sus minutos finales, la pantalla mostraba escenas de la cena, platos siendo puestos, velas parpadeando, risas rebotando por la habitación. La cámara se detuvo en los rostros, la tía Mariana sonriendo entre lágrimas, los niños construyendo barcos de Lego, Elisa rasgueando su guitarra, la abuela sosteniendo su taza de té con firmeza. La música creció, y el narrador cerró con una sola línea que se sintió como si hubiera sido escrita para mi yo más joven. A veces, los hogares más verdaderos no se construyen con muros, sino con el coraje de empezar tu propia mesa. Los créditos rodaron, una suave música de piano detrás, y la noche se quedó quieta de nuevo. El único sonido era el océano, constante e infinito. Entonces mi teléfono comenzó a vibrar. 1, 2, y luego otra vez. La pantalla se iluminó con llamada tras llamada. «Mamá. Papá. Clare». Lo vi vibrar sobre la mesa como algo vivo, desesperado por ser escuchado. Raquel se inclinó más cerca. «¿Estás bien?» Sonreí débilmente y lo levanté, dejándolo sonar. «Estoy bien», dije. Solo el pasado poniéndose al día. Otra llamada, luego mensajes. Las vistas previas de los mensajes parpadearon una tras otra. «Isabela, ¿por qué no nos dijiste que era tu casa la de la tele? Acabamos de ver el episodio, todo el pueblo está hablando. Tu padre dice que el pastor lo mencionó en el servicio. Nos has avergonzado. Todo el mundo pregunta por qué no estábamos allí». Tomé un sorbo lento de chocolate caliente, la dulzura me ancló. Mi reflejo brillaba débilmente en la pantalla del teléfono, superpuesto con el furioso torrente de notificaciones. Luego, con calma, comencé a escribir. Los invité. Dijeron que estaban ocupados con Clara. Presioné enviar, luego puse el teléfono boca abajo sobre la mesa justo cuando la canción final del episodio se repetía débilmente a través de los altavoces a mi alrededor. Los demás habían comenzado a hablar de nuevo, riéndose de verse en la televisión, bromeando sobre quién se veía mejor en cámara. Elisa gritó, «La próxima vez usaremos atuendos a juego para la toma de dron». Todos rieron. La tensión en el aire se disolvió, reemplazada de nuevo por calidez. Pero por dentro, entendí exactamente lo que estaba sucediendo a millas de distancia, en la tranquila sala de estar de la casa de mis padres, donde la luz del televisor todavía parpadeaba en sus rostros atónitos. No llamaban por amor. Llamaban por miedo. Miedo de cómo se veía. Miedo de que, por una vez, la historia que todo el pueblo vio no girara en torno a Clara, sino a mí. El mar rugió más fuerte debajo de los acantilados, como si hiciera eco de algo profundo dentro de mí. Ese viejo dolor se convirtió en una certeza tranquila. Había pasado toda mi vida tratando de ser vista. Esta noche finalmente me vieron, pero no porque lo rogué, sino porque construí algo que ya no podían ignorar. Me quedé mirando el horizonte negro, las guirnaldas de luces balanceándose suavemente sobre mí. Detrás de mí, la risa llenó el aire de nuevo. El episodio podría haber terminado, pero mi historia acababa de comenzar. Las llamadas no cesaron.
A la mañana siguiente, mi teléfono seguía zumbando como una avispa atrapada, llamadas perdidas, mensajes de voz, luego una larga serie de textos de mi madre, alternando entre culpa, negación y pánico. El episodio de HGTV había explotado durante la noche. Gente de nuestro pueblo natal había etiquetado la ubicación de la villa, compartiendo capturas de pantalla, citando mis frases sobre construir una mesa donde todos pertenecen. Ya no era solo un programa. Se había convertido en un espejo del que no podían escapar. Al mediodía, supe que no podía seguir ignorándolo. No porque les debiera una respuesta, sino porque el silencio ya no protegería la verdad. Llamé primero a la abuela. Ya había visto el episodio 2 veces y me había enviado un mensaje de texto temprano esa mañana, orgullosa de ti, cariño. No dejes que tergiversen lo que eligieron ignorar. Cuando respondió, su voz era tranquila, casi expectante. Volverán a llamar, dijo, y cuando lo hagan, manténme en la línea. No tardó mucho. Mi teléfono sonó. Mamá. Acepté, puse el altavoz y lo coloqué sobre la mesa de cedro en la sala de estar. La abuela se sentó a mi lado, su taza de té humeando, sus ojos agudos a pesar de su gentileza. Isabela, comenzó mi madre, su tono suave pero tenso. Vimos el programa anoche. Creo que ha habido un malentendido. No dije nada. Dejé que el sonido del océano llenara el vacío. Se aclaró la garganta. ¿Sabes cómo funciona la televisión? Editan las cosas para crear drama. Tu padre y yo nos sorprendimos por cómo retrataron todo. Nunca te excluimos. Simplemente pareció así. Y además, tu hermana se estaba mudando ese fin de semana. Mamá, interrumpí, tranquila pero firme. No me excluiste por la edición. Lo hiciste en un mensaje de texto. Silencio. Lo tengo aquí mismo, continué. No iremos a tu inauguración. Tu hermana también se acaba de mudar. Eso es lo que escribiste. No hay confusión. Al otro lado, pude oírla exhalar. Luego el giro familiar. Las acrobacias emocionales que había escuchado toda mi vida. Estás tergiversando las cosas de nuevo, Isabela. Siempre lo haces sonar peor de lo que fue. Solo queríamos mantener las cosas simples. Clara, ha estado bajo mucho estrés últimamente. ¿Sabes lo delicada que es? Me reí suavemente. No con amargura, solo cansancio. Mamá, pasé años viendo lo delicada que era Clara. Cada cumpleaños, cada graduación, cada Navidad, todo giraba en torno a ella. Tú lo llamabas amor. Yo lo llamaba invisibilidad. Eso es injusto, espetó, su suavidad agrietándose. Nunca fuiste invisible. Siempre hemos estado orgullosos de ti, pero no necesitabas tanta atención. Eras independiente, capaz. No teníamos que preocuparnos por ti como lo hacíamos con Clara. Ahí estaba. La herida más antigua vestida de cumplido. Miré a la abuela, sus labios apretados, temblando ligeramente. Volví al teléfono. No se preocuparon por mí porque nunca me vieron realmente. Lo llamaron independencia, pero fue abandono disfrazado de elogio. Antes de que pudiera responder, la voz de la abuela intervino, firme, clara, imposible de ignorar. Judith, dijo, su tono pesado con décadas de paciencia contenida. ¿Basta? Mamá, ¿no? No, dijo la abuela, más aguda ahora. Has hecho esto toda su vida. Debí hacerlo. Cada vez que Isabela buscaba tu atención, la desviabas hacia Clara. Cada vez que lograba algo, encontrabas la manera de hacerlo más pequeño para que Clara pudiera brillar. Te dijiste a ti misma que era justicia, pero no lo era. Era favoritismo. La respiración de mi madre se entrecortó. Eso no es verdad. Es verdad, dijo la abuela, su voz temblando de emoción contenida. Recuerdo la Navidad en que Isabela tenía 14 años. Se sentó junto al árbol toda la mañana sin ningún regalo mientras le decías que era demasiado mayor para juguetes. Y ese año que ganó esa feria de ciencias. Lo descartaste como si no fuera nada. Sin embargo, le hiciste una fiesta a Clara por entrar en el equipo de porristas. ¿Crees que no lo recuerdo? ¿Crees que ella lo olvidó?
Al otro lado, silencio. Solo el débil crujido de la tela. Mi madre probablemente de pie, caminando, tratando de recomponerse. La abuela continuó, más amable ahora, pero inflexible. Has construido tu mundo alrededor de la comodidad de Clara, no alrededor de la justicia. Y ahora que la verdad se ha emitido para que todos la vean, estás avergonzada, no arrepentida. Porque por primera vez, el pueblo no está hablando de la perfección de Clara. Están hablando de la hija que intentaste olvidar. Mamá, por favor. No, dijo la abuela de nuevo. Esto no es crueldad. Es corrección. La herida no sana hasta que alguien la nombra. Me senté quieta, con las manos cruzadas en mi regazo. Mi corazón latía con fuerza, pero no por miedo, sino por algo más profundo. Vindicación, tal vez. Del tipo que no sabe a venganza, sino a aire después de años de asfixia. Mi madre intentó de nuevo, su voz temblando ahora, más suave. No quise herir a nadie. Pensé que a Isabela no le importaba. La abuela suspiró. Le importaba. Simplemente aprendió el silencio porque la recompensabas por desaparecer. Hubo una pausa tan larga que pude oír el débil tic-tac del reloj de pared. La voz de mi padre entró débilmente en el fondo, ronca y defensiva. Ya es suficiente. No hicimos nada malo. Simplemente. No sabíamos que llegaría tan lejos. ¿Tan lejos?, repetí en voz baja. ¿Te refieres al éxito, o a ser vista? No respondió. Miré hacia la ventana. El océano seguía azul, inquieto bajo el viento. Saben, dije lentamente, nunca pedí ser la favorita. Ni siquiera pedí ser celebrada. Solo quería un asiento. Una silla ordinaria donde no tuviera que demostrar que merecía sentarme. Sin respuesta. Solo el débil sonido de la respiración. Entonces, suavemente, la abuela habló de nuevo, la última palabra. La justicia, dijo, no es algo que empiezas a reclamar cuando el mundo está mirando. Es algo que practicas cuando nadie lo está. El silencio en la línea fue absoluto. Incluso las olas afuera parecieron detenerse. Me estiré y presioné finalizar llamada, la pantalla se oscureció. Durante mucho tiempo, no me moví. La abuela posó su mano sobre la mía. No necesitabas ganar esa discusión, dijo suavemente. Solo necesitabas dejar de cargarla. Asentí, con la garganta apretada. El aire entre nosotras se llenó con el sonido del mar y el débil zumbido del viento a través de las paredes de vidrio. Ya no estaba enojada. Solo libre. Porque por primera vez, la verdad se había dicho en voz alta, no por mí tratando de demostrarla, sino por alguien que lo había presenciado todo. El tipo de verdad que no necesita gritos. El tipo que, finalmente, silenciosamente, termina la historia. Esa noche, mucho después de que terminara la llamada, mi teléfono comenzó a vibrar de nuevo. Esta vez, no con confrontación, sino con conexión. El chat familiar que una vez fue un cementerio de respuestas de una sola palabra de repente floreció a la vida. Raquel envió el primer mensaje, una foto de la fogata de 2 noches atrás. Los niños envueltos en mantas, sus rostros brillando a la luz del fuego. Todavía pensando en esa noche, escribió. El próximo año en la villa de nuevo. Elisa respondió casi al instante. Traeré mi guitarra y toda la banda. La tía Mariana añadió una serie de emojis de corazón y escribió, la mejor reunión familiar en años. Isabela, nos recordaste lo que significa pertenecer. Uno por uno, llegaron más fotos, la abuela sosteniendo su taza de té, los niños construyendo sus barcos de Lego, los músicos sonriendo junto al mar. El hilo se llenó de calidez, risas, planes para la próxima Navidad y bromas suaves sobre quién reclamaría la mejor habitación de invitados. Por primera vez, la conversación no giraba en torno a Clara o mis padres. Fluía libremente, orgánicamente, como si la fuerza gravitacional que siempre se había centrado en ellos finalmente se hubiera liberado. Observé cómo se acumulaban los mensajes y sonreí, mi pecho se aflojó. La curación, me di cuenta, no siempre llega con fuegos artificiales. A veces es solo un hilo de chat silencioso que se ilumina a medianoche. Aún así, una parte de mí sabía que la historia no había terminado del todo.
No quería dejar las cosas suspendidas en el resentimiento. El cierre, había aprendido, no se trata de borrar el dolor. Se trata de dejarlo descansar. Así que, a la mañana siguiente, mientras la escarcha brillaba en la barandilla de vidrio de la terraza, escribí un breve mensaje a mis padres. Cena este domingo. Solo nosotros. Sin cámaras, sin invitados. Dudé antes de añadir una última línea. Si quieren hablar, de verdad, la mesa está abierta. No respondieron de inmediato, pero 3 horas después, mi padre envió un simple pulgar hacia arriba. Mi madre siguió con un riremos. Sin emojis, sin puntuación, pero fue suficiente. El domingo llegó gris y frío. El viento del océano traía una especie de silencio purificador, y la villa se sentía más grande de lo habitual, resonante, casi reverente. No preparé nada extravagante. Sin centros de mesa florales. Sin guirnaldas de luces brillantes. Solo una pequeña mesa para 4 junto a la chimenea. Una hogaza de pan aún caliente del horno. Una olla de sopa y lubina asada con limón y hierbas. El tipo de comida destinada a la conversación, no al espectáculo. Cuando su coche subió por el camino, los vi por la ventana, vacilantes, apagados. Mi madre se aferraba a su bufanda con fuerza. Mi padre se quedó detrás de ella, con las manos hundidas en los bolsillos. Clara salió al final, sus ojos recorriendo la villa con silencioso asombro. No había estado aquí antes. Por una vez, no había rastro de arrogancia en su rostro, solo la mirada tentativa de alguien que entra en una historia de la que no esperaba formar parte. Los recibí en la puerta. Entren, dije simplemente. Adentro, el crepitar del fuego llenó el silencio que siguió. Mi madre pasó los dedos ligeramente por el respaldo de una silla, casi para estabilizarse. Es hermoso, susurró. Diferente de lo que imaginaba. Es mi hogar, dije. No perfecto, pero mío. Nos sentamos, el aire denso de palabras no dichas. Durante un rato, comimos en silencio. Mi padre elogió la comida. Clara preguntó por la vista al mar, su voz suave, incierta. Mi madre mantuvo la mirada principalmente en su plato. Finalmente, dejé mi tenedor. No los invité aquí para volver a hablar del programa, dije suavemente. O de las llamadas. Solo quería hablar de lo que nunca se ha dicho. Nadie interrumpió. Así que comencé. Les conté sobre las mañanas de Navidad en las que me sentaba junto al árbol fingiendo no darme cuenta de que no había regalos para mí. Sobre el trofeo de la feria de ciencias que acumulaba polvo en el estante mientras toda la familia le hacía una fiesta a Clara por su victoria en el equipo de porristas. Sobre la noche que comí fideos sola en mi dormitorio mientras le enviaban dinero a Clara para una nueva computadora portátil. Hablé de mi graduación, la que se perdieron porque dijeron que estaba demasiado lejos, y cómo había caminado por ese escenario buscando en la multitud rostros que no estaban allí. Mi voz no tembló. Ya no era ira, solo verdad, mesurada, constante. No necesito disculpas, dije en voz baja. Solo necesito que entiendan cómo se sintió. Pasar años escuchando que era lo suficientemente fuerte como para ser ignorada. Durante mucho tiempo, nadie se movió. El único sonido era el estallido de la madera en el fuego. Luego mi padre exhaló lentamente y dijo, quizás no lo vi todo. Su voz era áspera, desconocida en su humildad. Pensé que no nos necesitabas, que estabas bien por tu cuenta. Quizás solo era yo facilitándome mirar hacia otro lado. Los ojos de mi madre brillaron. Dejó su cuchara, su voz pequeña pero clara. Estaba orgullosa de ti, Isabela. Simplemente no sabía cómo decirlo. Siempre estabas por delante de nosotros de alguna manera. Con Clara, sabía cómo ayudar. Contigo, solo sabía cómo admirar desde la distancia. Dudó, su labio temblando. Esa distancia se convirtió en un hábito. Lo siento. Asentí, absorbiendo sus palabras como una lenta luz de sol. No borraron los años, pero importaron. Luego me volví hacia Clara. No había hablado en todo el tiempo. Sus dedos se retorcían en su regazo, los nudillos pálidos. Finalmente, levantó la cabeza y me miró a los ojos. No lo sabía, dijo suavemente.
Pensé que querías mantenerte alejada. Nunca dijiste nada. Lo hice, dije. Solo que no con palabras que estuvieras escuchando. Ella asintió, un leve temblor la recorrió. Entonces, quizás esto sea yo escuchando ahora. Por un momento, el silencio entre nosotras no fue pesado. Fue frágil, como algo recién construido que necesitaba cuidado para no romperse. Cuando terminó la cena, los acompañé a la puerta. Mi madre me abrazó, no con fuerza, pero más tiempo de lo que esperaba. Mi padre me puso la mano en el hombro y dijo, tu madre tiene razón. Es hermoso aquí. Has construido algo sólido. Clara se quedó atrás, mirando una vez más la larga mesa antes de susurrar, realmente creaste tu propio mundo. Sonreí débilmente. Todavía hay sitio en la mesa si alguna vez quieres unirte, de la manera correcta. No respondió, pero sus ojos se suavizaron, y eso fue suficiente. Después de que se fueron, me paré junto a la ventana, viendo su coche bajar la colina hasta que las luces traseras desaparecieron. La casa volvió a quedar en silencio. El único sonido, el tirón rítmico de la marea. Volví a la mesa, todavía cálida de donde se habían sentado, y apagué las velas una por una. Por primera vez, no me sentí como una hija tratando de ganarse su lugar. Me sentí como una mujer que finalmente había hecho las paces con su posición. La herida no había desaparecido, pero se había cerrado. Y a veces eso es todo lo que la curación realmente necesita. Esa noche, después de que la última vela se consumiera en un suave charco de cera, salí sola a la terraza. El viento se había calmado y el océano brillaba bajo la luz de la luna, oscuro, vasto, eterno. Me envolví en una manta y me senté en el banco de madera que yo misma había construido, el mismo que daba a los acantilados. Abajo, las olas golpeaban las rocas con un ritmo constante, como el lento latido de algo antiguo. Durante mucho tiempo, solo respiré. Sin ruido, sin actuación, sin teléfono iluminándose con notificaciones, solo yo y el sonido del mar. Pensé en todo lo que había sucedido, el mensaje de texto que lo inició todo, la cena, la transmisión, la confrontación y, finalmente, la comida tranquila con mi familia. Habían sido años de esperar a que alguien más me ofreciera un asiento en su mesa. Esa noche, finalmente entendí que nunca había necesitado su invitación. Sonreí débilmente, viendo el horizonte desvanecerse en plata. Ya no estoy esperando una silla, le susurré al viento. Construí la mesa entera yo misma. La frase quedó suspendida en el aire, llevada por la brisa marina. Y por primera vez, no sonó a desafío. Sonó a paz. Porque en eso se había convertido este viaje. No en venganza, ni siquiera en reconocimiento, sino en la reclamación de un espacio, de una voz, de un valor. Cada tablón de esta villa, cada hilo de lino, cada vela y trozo de cedro llevaba un pequeño pedazo de la niña que una vez se sentó en silencio al borde de la celebración de otra persona. Ya no era invisible. Había construido su propio hogar, su propia historia, su propia familia con aquellos que eligieron estar presentes. Miré hacia el horizonte y pensé en todos los que podrían estar escuchando. Aquellos que han pasado sus vidas tratando de ser notados, de ser lo suficientemente buenos para ganarse un amor que debería haber sido dado libremente. Si eres uno de ellos, quiero que recuerdes esto, no necesitas la aprobación de nadie para tener valor. Ya eres suficiente, incluso si nadie te lo dijo nunca. No esperes a que alguien te dé un asiento en su mesa. Construye la tuya propia. Elabórala con las partes de tu historia que una vez más dolieron y deja que esas cicatrices se conviertan en la veta de la madera. Luego, cuando esté lista, solo invita a las personas que saben cómo tratarla con cuidado, aquellas que te ven, no por lo que puedes dar, sino por quién eres. Me recliné, escuchando al océano respirar, las estrellas brillando como 1000 pequeños síes desde el cielo. En algún lugar dentro de mí, la niña que una vez esperó junto al árbol sin un regalo finalmente exhaló. Si estás escuchando mi historia, quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez te han ignorado durante uno de los momentos más importantes de tu vida? Si es así, cuéntame tu historia. Compártela en los comentarios. Y dime desde dónde estás viendo. Porque quizás, solo quizás, tu historia y la mía no son tan diferentes después de todo. Las olas llegaron, suaves y seguras. Cerré los ojos,
susurré una silenciosa buena noche al océano y sonreí, sabiendo que, por primera vez en mi vida, ya no buscaba su mesa. Había construido la mía, y finalmente estaba, hermosamente, llena.